Buenas tardes, vamos a dar inicio al último panel del día de hoy, organizado por la región noroeste de distintas universidades de nuestro país. Le doy la palabra a la doctora Carmen, quien moderará esta mesa. Bienvenidos y les escuchamos. Gracias al comité organizador de este Congreso del PINC en esta edición del 2025. Y pues agradecemos también por el espacio y a todas las personas que hoy nos están acompañando en esta sesión de tarde de este día del Congreso. Y en este caso, pues nosotros del noroeste de México quisimos abordar este panel importantísimo, ¿no? Por la situación actual que tenemos del estrés hídrico, la crisis hídrica que sufre nuestro país. Y en ese sentido, nuestro panel se titula El legado hídrico del noroeste de México, vulnerabilidades históricas ante la emergencia climática en esta región del noroeste. Y para lo cual, pues tengo a bien a presentar a nuestros panelistas, que son distinguidos investigadores de esta región, diferentes temáticas y expertos en diferentes áreas que ahí van a poder estar viendo sus semblanzas y sus páginas de internet en el chat. Primero tenemos al doctor Luis Brito Castillo del CIBNOR, Unidad Guaymas. También nos acompaña la doctora María Flores López de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. También tenemos al doctor Nicolás Pineda Pablos del Colegio de Sonora, aquí en Hermosillo. También nos acompaña el doctor Agustín Robles Morúa del Instituto Tecnológico de Sonora, en Obregón, Sonora. Y el doctor Julio César Rodríguez de la Universidad de Sonora. Entonces, en este panel, cada uno de nuestros panelistas va a tener una pequeña presentación para abordar este tema desde sus expertices y para lo cual, pues, primero que nada, le vamos a ceder la palabra al doctor Luis Brito Castillo del CIBNOR Guaymas, quien nos va a exponer un poco sobre este tema. Adelante, doctor, cuando guste. Gracias, doctora Carmen. Gracias a todos por estar aquí presentes. Primero que nada, quiero hablarles un poco sobre el clima de la precipitación en México y me concentro después en el noroeste. Como sabrán ustedes, ya se han distinguido tres regímenes de precipitación en el ciclo diurno del año, en el ciclo anual. El primero de ellos es las lluvias de invierno que afectan toda la porción noroccidental de México. Eso está producidas por los frentes extratropicales. Después tenemos el monzón de Norteamérica que afecta a nuestra región en Sonora y en el sureste del país y en la vertiente del Golfo de México tenemos la sequía intresival. A diferencia de la sequía intresival, el monzón de Norteamérica se caracteriza por un solo máximo de precipitación entre julio y septiembre, mientras que la sequía intresival hay picos entre junio, julio y septiembre, octubre y una disminución de la precipitación entre julio y agosto. Como ustedes sabrán, el monzón de Norteamérica se caracteriza por un cambio en la dirección de los vientos, que eso también se observa en la columna atmosférica, como pueden observar en el panel del panel inferior izquierdo. Ahí se observan algunas estaciones que muestran el pico de precipitación y a la derecha de ese panel tenemos la humedad relativa en la columna atmosférica que también muestra un pico o un máximo entre julio y septiembre. De la parte derecha nos muestra la distribución de la precipitación en el país. Observen que entre julio, agosto y septiembre es el máximo de precipitación para nuestra región. La siguiente, Carmen, por favor. Entre las particularidades que se han observado y los cambios que hemos experimentado tiene que ver el aumento de las temperaturas. En la parte superior derecha ustedes tienen como ejemplo Hermosillo, Sonora, que muestra claramente entre 1973 y 2021 cómo hay una tendencia al incremento de las temperaturas, del número de días con temperaturas máximas de 40 grados o más. Tendencia es estadísticamente significativa. Pero si vemos en el mapa de Sonora, hay varias estaciones, también muestran ese incremento, aunque digamos, el incremento ha comenzado en un año diferente. Ven, por ejemplo, los puntos rojos muestran las estaciones cuyo tendencia comenzó en los 70s, mientras que los de colores, el color marrón, comenzaron a partir de los 90s. La siguiente, Carmen, por favor. Uno de los cambios que hemos visto son las ondas de calor, aunque puede confundirnos porque las ondas de calor son incrementos de la temperatura que son atípicos. Un ejemplo está documentado para el 2016. Como ven, por ejemplo, en el mapa de la derecha, la cobertura de este evento cubrió prácticamente todo el noroeste y parte de la península. En Hermosillo, entre el 3 y 5 de junio de 2016, las temperaturas llegaron cerca de los 50 grados. Para junio, estas temperaturas son muy atípicas. Arriba de 45 grados se observan entre julio y agosto, pero no en junio.
La siguiente, Carmen, por favor. Uno de los efectos que se han observado, pues, es la sequía que actualmente padece el noroeste de México. Como ustedes sabrán, en la temporada de lluvias de julio a septiembre de 2024, prácticamente el 95% de Sonora estuvo en un grado de sequía, alcanzando inclusive el término de sequía excepcional que se reserva para aquellas sequías que son muy prolongadas y muy intensas. Ya para este año, la temporada de julio, agosto y septiembre ha disminuido un poco la sequía, pero todavía seguimos con problemas en los almacenamientos de las presas, como el doctor Agustín Robles nos hablará más adelante. Esta característica tiene que ver con el comportamiento de las temperaturas en los océanos. Ya se ha descrito que, por ejemplo, para el norte de México, cuando el Pacífico tiene temperaturas templadas y el Atlántico temperaturas cálidas, el norte de México padece una sequía muy prolongada, como estamos observando actualmente. La siguiente, Carlos, por favor. Uno de los temas que también hemos visto que ya se observan porque hay evidencias es la ocurrencia de tormentas severas, aquellas que tienen más de 30 milímetros de precipitación en 24 horas. Estos son eventos repentinos, se desarrollan muy rápido, pueden acompañarse de fuertes ráfagas de viento, inclusive de más de 100 kilómetros por hora, tienen alta actividad eléctrica y a veces se producen inclusive tormentas de arena, como la que tuvimos aquí en Guaymas en 2023, el 20 de julio. Pueden producir inundaciones repentinas, caídas de árboles, postes de luz y evidentemente el suministro de agua se ve interrumpido de manera temporal. Nosotros hicimos un estudio en 3 ciudades importantes, Los Cabos, Culiacán y Hermosillo, y en los 3 casos, como se observan en los puntos, también se observa un incremento de las tormentas, de la frecuencia en tormentas severas en los últimos años. Esto habla precisamente de todos los cambios que estamos observando son reales y debemos tomar cartas en el asunto para poder entender mejor esos cambios. Muchas gracias, eso sería todo en parte. Gracias, doctor. Muy bien, ahora le vamos a dar el uso de la voz a la doctora María Flores para que nos hable un poco de la situación en Baja California Sur. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que es un gusto estar con todas y todos ustedes y pues también gracias a la organización de este importante congreso. Sí, sin duda titulé esta ponencia como Baja California Sur ante la crisis climática. Yo estoy transmitiendo aquí desde la ciudad capital de La Paz, Baja California Sur, y precisamente quise enfocar un poco mi participación a el contraste tan abrupto que existió en este estado en un reciente año donde padecimos una sequía extrema y donde evidentemente este año 2025 ha sido un año contrastantemente húmedo con numerosos eventos de precipitación torrencial. Adelante, Carlos. Muy bien, efectivamente, en el año 2024, como les comentaba, nosotros estamos en la región sur de la península de Baja California. Somos el estado más seco de todo México, el que menos precipitaciones recibe a lo largo del año. Tenemos una precipitación promedio anual, para que todas y todos nos demos una idea, imagínense, de aproximadamente entre 214 y 220 milímetros. Acá en Baja California Sur también nos favorecemos muchísimo de la ocurrencia de los ciclones tropicales, porque son ellos los que principalmente nos traen agua, nos beneficiamos de sus escorrentías y evidentemente de una posible recarga a los acuíferos. Pues bueno, ¿qué ocurrió en el año 2024? Fue un año, como comentaba el doctor Luis Brito, excesivamente seco. Tuvimos una precipitación de aproximadamente 65% por debajo de los umbrales promedio. Esto efectivamente hizo que sobre todo el campo sudcaliforniano, lo que son las actividades agropecuarias, padecieran de una forma muy severa. Hubo muchísimas muertes de cabezas de ganado y evidentemente todo lo que son las zonas rurales padecieron muchísimo este tema. Simplemente me gustaría darles un dato conciso y preciso. Aquí en la ciudad capital, La Paz, nosotros tuvimos en el 2024, y eso es algo bastante atípico, durante todo el año acumulamos 9.4 milímetros de lluvia. Yo cuando digo este dato la gente se sorprende, pero eso fue lo que se acumuló aquí en la ciudad de La Paz. Imagínense qué posible recarga a los acuíferos tuvimos
si la mayoría de ellos en Baja California Sur se encuentran sobreexplotados? Siguiente. Y por ende hubo una situación de alarma, de crisis a nivel de las instituciones, a nivel de las autoridades en 2024. La academia también empezó a investigar este tema, estrategias, asociaciones civiles, la población en general, qué se podía hacer con el tema de la sequía. Todos estábamos muy preocupados en 2020. ¿Qué pasa? Llega 2025 y la situación natural cambia. Tenemos evidentemente un régimen de lluvias bastante copioso e intenso en el tiempo y la situación es totalmente contrapuesta al 2020. A día de hoy, lo que es la zona sur del estado de Baja California Sur, me refiero al municipio Los Cabos, la ciudad de Cabo San Lucas, San José del Cabo, ya rebasó sus cifras de lluvia media anual. Es decir, hemos tenido lluvias fabulosas. Pero aquí también me gustaría plantear una reflexión y una paradoja. ¿Hasta qué punto, como sociedad y academia, tomadores de decisiones, estamos dependiendo al 100% de lo que la naturaleza nos da? Es decir, solamente nos estamos abocando a esta oferta natural que va a depender, en todo caso, del régimen de lluvias que exista cada año. ¿O tenemos una estrategia muchísimo más integral para diversificar la oferta de agua y en todo caso garantizar la seguridad hídrica de las poblaciones? Esa es una reflexión que a mí me gustaría de pronto establecer y algo que también me gustaría añadir es que a lo largo de esta situación tan contrastante, sí que hemos notado desde el ámbito académico que muchas de las acciones que se llevaron a cabo en campo para el tema de la sequía a 2025 se detuvieron. ¿Por qué? Porque evidentemente fue un año muchísimo más húmedo. Es decir, estamos solamente reaccionando cuando tenemos el problema encima, pero no estamos planeando un medio o un largo plazo. Por lo tanto, esas oscilaciones extremas de sequía, años secos y años húmedos, nos están evidentemente estableciendo la urgencia, pues como menciona la cajita de abajo, de replantear la gestión hídrica de otra manera. Y bueno, con esto terminaría mi parte. Muchas gracias, Carmen. Sí, adelante, doctor Agustín, no podía activar el Eh, micrófono. Sí, adelante. Hola a todos, bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los que están todavía conectados a este importante congreso. Bueno, no tenemos mucho tiempo para platicar lo que nos dieron en este panel. Yo decidí abordar desde una perspectiva de manejo de cuenca, lo que le llamo yo los problemas perversos de la sustentabilidad hídrica. A estos problemas perversos, ¿a qué nos referimos? A que tenemos problemas en la solución de la situación del agua, como lo estaba mencionando ahorita la doctora. No existe una solución única correcta. Cuando nosotros estamos buscando una solución, muchas veces encontramos la solución, pero a un grupo en particular no le gusta esa solución y en eso se empiezan a generar muchos conflictos entre los diferentes grupos e intereses en el manejo del agua. Esto es algo que está ocurriendo no solo en el noroeste de México, sino en otras partes del país, en toda Latinoamérica y pudiéramos decir prácticamente en cualquier parte del mundo. Las cuencas, la siguiente por favor. Las cuencas son sistemas interconectados que forman parte de sistemas sociales, sistemas ecológicos, económicos y políticos mucho más amplios de lo que nosotros podemos analizar. Por lo tanto, no los podemos analizar de una forma aislada. Los sistemas, como mencionaba ahorita el doctor Luis Brito, tienen una gran incertidumbre y complejidad. El cambio climático es una situación que está afectando enormemente en la disponibilidad del agua, tanto superficial como subterránea, y la capacidad que tienen estas cuencas de proporcionarnos agua a estos sistemas interconectados que les menciono, los sociales, ecológicos, económicos y políticos. En esta diapositiva que ven, estoy mostrando las cuencas hidrológicas más grandes y conflictivas del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, una región que está interconectada políticamente, económicamente, ecológicamente y obviamente estas grandes cuencas, empezando por la del río Colorado, los ríos Santa Cruz y río San Pedro, estas cuencas binacionales, cuencas como la cuenca del río Sonora, la cuenca del río Yaqui, la cuenca del río Mayo, que pueden ver ahí los volúmenes anuales de escurrimiento que se generan en estas cuencas históricamente. Estas cuencas se encuentran bajo mucho estrés hídrico, la mayoría de ellas no tienen absolutamente nada de disponibilidad de agua. ¿Y a qué se debe esta falta de disponibilidad de agua? La siguiente, por favor. La falta de disponibilidad de agua se puede ver a varias razones. Una muy importante que ya nos mencionaba ahorita el doctor Luis Brito Castillo
es la disminución que hemos estado viendo históricamente en las lluvias de la región. Aquí podemos ver el estado de Sonora con un mapa de la distribución espacial de las lluvias históricamente y la evolución en algunos de los lugares donde podemos ver dentro de la cuenca del río Sonora los patrones de disminución de la precipitación a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver los mapas oficiales de disponibilidad del agua de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua y el Diario Oficial de la Federación, donde podemos ver que prácticamente todo el estado de Sonora se encuentra sin disponibilidad. Me sorprendió ahorita escuchar lo que mencionaba la doctora, que en Baja California Norte, Baja California Sur, las cuencas aparecen con disponibilidad, pero la realidad es muy diferente a veces de lo que vemos en estos reportes del Diario Oficial de la Federación, que se están actualizando cada 3 años. La siguiente, por favor. De igual manera, podemos ver aquí que la disponibilidad de aguas subterráneas, que está estrechamente conectado a lo que ocurre con los mecanismos de generación de escurrimiento superficialmente, la recarga de los acuíferos que puede ocurrir por varios mecanismos, pero aquí podemos ver que también tenemos acuíferos que históricamente han sido sobreexplotados y aquí sí claramente podemos ver que todo el sur de Baja California Sur se encuentra sobreexplotado, de la misma forma en que prácticamente todo el estado de Sonora, la zona costera, se encuentra sobreexplotado. La que sigue, por favor. Les decía, ¿a qué se debe esta situación? Bueno, una es la disminución de la cantidad del agua o la disminución en la disponibilidad del recurso que tenemos actualmente a nivel de cuenca, a nivel de acuíferos. Pero uno de los grandes problemas que vamos a abordar en este panel tiene que ver con los conflictos que se están ocasionando por la creciente demanda del agua. Aquí les pongo un ejemplo de los usuarios que hay en las cuencas del río Sonora, la cuenca del río Yaqui y la sección pequeñita binacional de la parte del río Yaqui que se encuentra en Arizona, donde podemos ver que el número de concesiones en una región tan pequeña es casi 5,000 concesiones. Entonces, si se fijan, la demanda creciente que tenemos por el uso del agua, tanto superficial como subterránea, aquí los puntitos verdes representan concesiones de agua subterránea y los puntitos anaranjados concesiones de agua superficial. Este es uno de nuestros más grandes problemas que debemos de aprender a ponernos de acuerdo. La siguiente, por favor. Aquí también nada más para resaltar estos conflictos entre los usuarios, los usos urbanos y los usos de agricultura a nivel nacional y particularmente en Sonora, no es ninguna sorpresa de que la gran cantidad del agua que está concesionada está siendo utilizada por la agricultura y el crecimiento de las ciudades ha estado ocasionando un conflicto muy intenso entre ellas. La que sigue, por favor. De ahí que hemos estado viendo últimamente, como mencionaba la doctora Carmen al inicio de este panel, el surgimiento de grandes conflictos por el agua. Aquí estoy mostrando algunos de estos conflictos que se han dado en Sonora, en el estado de Baja California, donde se han bloqueado proyectos. Ahorita actualmente en Sonora hay una propuesta de la construcción de tres presas, perdón, por parte del gobierno del estado, las cuales están siendo rechazadas por la población. Bueno, hasta ahí termino. Muchas gracias, doctor Agustín. Pues igual, doctor Nicolás Pineda, bienvenido, adelante. Gracias, Carmen. Agradezco mucho la invitación a participar en este, creo yo, básico y muy importante congreso, ¿no? Voy a tratar el tema de la gobernanza y la dimensión social de la gestión del agua en México en general, y me voy a basar mucho en algunos esquemas o marcos institucionales, arreglos institucionales de Elinor Ostrom. La siguiente, por favor. Yo solamente presento 3 diapositivas. Uno, la situación de dónde venimos y cuál es la situación actual. La siguiente será un poco los efectos de esta situación y el tercero sería la perspectiva futura, ¿no? Está muy claro y bien establecido que de los 4 modelos de gestión que propone el Elinor Ostrom, la gestión del agua en México se ha llevado a cabo principalmente dentro de un modelo centralizado, ¿no? Elinor Ostrom propone 4 modelos: el centralizado, el descentralizado, el privado y el policéntrico, ¿no? En México prácticamente todo el siglo XX inició desde el Porfiriato. El agua se ha estado, las facultades de control, incluso constitucionales, en base al artículo 27 constitucional, se han estado centralizando, de modo que tenemos un modelo de jerárquico, normativo y centralizado. Ha habido intentos de desconcentración a partir de 1989 con la creación de la Conagua y posteriormente con los organismos de cuenca. Sin embargo, ha sido más una desconcentración que ha sido más bien una centralización, sigue siendo centralización, la desconcentración ha sido más bien simulada, ¿no? Y se crearon estos, también los
los consejos de cuenca, que han tenido muy pocas facultades, han sido más bien una caja de resonancia para la gestión del agua, no tienen facultades vinculantes, no tienen poderes reales, no se les consultan ni tienen voz en en el otorgamiento o retiro de derechos de agua. Entonces, tenemos un modelo de gestión centralizado en México. El siguiente, bueno, ¿cuáles son los efectos de este modelo de gestión centralizado? Yo considero que la Conagua está rebasada. Hay una excesiva burocratización de las concesiones. Todo es desde la Ciudad de México. En la práctica, no hay ni una inspección, ni sanciones, ni vigilancia de los usos reales. O sea, una cosa es lo que sucede arriba de la pirámide y otro cómo se da abajo. Esto se manifiesta muy claramente en la sobreexplotación sistemática de los acuíferos. Principalmente, ya lo dijeron los que me antecedieron, Agustín Robles, principalmente, la sobreexplotación de acuíferos y bueno, donde creo que el del acuífero de la Costa de Hermosillo es uno de los más sobreexplotados, ¿no? Entonces, una consecuencia, sobreexplotación. Otra consecuencia, mucha ineficiencia en el uso del agua. Yo diría que hay mucha ineficiencia en el uso agrícola, no sé si eso nos plantee Julio César Rodríguez, pero donde yo también lo he documentado bastante es ineficiencia en los organismos operadores de agua, el uso público urbano, donde hay básicamente un uso o dijéramos, manejo político del agua, político electoral, donde no hay un cambio muy frecuente de directivos, no hay planeación a mediano y largo plazo. Bueno, esto redunda a veces en muchas deficiencias en el mantenimiento y en la construcción de infraestructura total. El efecto es organismos ineficientes y todos quebrados financieramente, ¿no? Por otro lado, en esta tripié de la gobernanza, que sería gobierno nacional, gobierno local y usuarios o sociedad civil, básicamente en la gestión del agua la ciudadanía actúa pasivamente. Sin embargo, pues hay muchos usos y aprovechamientos de agua que no son o no están registrados o la Conagua no tiene un verdadero control y esta es prácticamente la regla, ¿no? Y esto propicia un comportamiento donde no hay cooperación, no hay corresponsabilidad y no hay como un empoderamiento, ¿no? Entonces, hay una discordancia muy grande y falta de coordinación entre las políticas nacionales y los usos locales. La siguiente, por favor, la tercera y última. ¿Cuál es la perspectiva para futuro? ¿Qué hay que hacer? Yo considero que hay que transitar del modelo de gestión jerárquico gubernamental hacia un modelo policéntrico, yo diría una gobernanza basada en el tripié de donde no nomás es la autoridad central nacional, que este es un país, no es pequeño, es un país grande, una mayor participación de las autoridades locales, del gobierno del estado. Creo yo que se necesita realmente descentralizar mucho de las funciones del agua a las entidades federativas, un verdadero federalismo, como es en la mayoría de los países del mundo, donde el agua es más bien en los federales, es un asunto estatal, y sobre todo la pata que le hace falta al tripié de la gobernanza es la participación social. Creo yo que debemos de tratar de construir, avanzar a verdaderos consejos de cuenca, donde ellos tengan el balance hídrico de cada cuenca, donde se conozca qué derechos se otorgan y qué derechos se retiran o se limitan, y donde sus decisiones sean más vinculantes y no solamente como observadores. Entonces se necesita el mayor involucramiento de los tres elementos: gobierno nacional, gobierno local, como un órgano vigilante, regulador, y los usuarios con mayores poderes de manera que se puedan coordinar. Esto no es fácil, pero creo que debemos de avanzar hacia ello. Entonces, se necesita un verdadero control y planeación de los derechos de agua en base territorial para poder avanzar, superar las ineficiencias, poder evitar la sobreexplotación de los acuíferos. Y con eso concluyo. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo comenzar platicando mientras tanto? Claro, claro, mire, Bueno, deseo platicarles un tema que nos afecta en el área agrícola, ¿no? Como dijo Luis, Agustín,
Nicolás y María, el problema es serio. Entonces nosotros sabemos que las plantas no se mueven, así que son las que soportan el estrés, esas están fijas. Entonces en nuestra región tenemos un serio problema de estrés normalmente abiótico en los cultivos. Entonces, esas son nuestras regiones agrícolas de nuestra región y básicamente si recordamos un poco del valle de Guaymas hacia arriba, es agua subterránea, como como dijeron, la precipitación media nos impacta seriamente. Entonces tenemos primaveras calientes, nuestras temperaturas mínimas son arriba de 25 grados centígrados en primavera y las máximas arriba de 40, ¿no? Entonces, si vemos esta pequeña tabla, nos dice que en los últimos años hemos tenido 2 años calientes, el 20 y el 23, donde vemos que el número de días con temperaturas superiores a 40 grados fueron los más grandes que hemos tenido. Y si pensamos, la siguiente, por favor, si pensamos que esto es importante, pensemos en la demanda de la atmósfera. ¿Cuánta agua pide la atmósfera normalmente? Pide alrededor de 1.800 milímetros por año. Es una gran demanda de agua. Y si toda la energía solar la convirtiéramos en lámina, hablaríamos de 3.2 metros de lámina que estaría demandando la atmósfera. Entonces es un problema crítico en nuestra región porque es caliente. Aunado a eso, la siguiente, por favor. Tenemos una región seca en primavera y esa región seca en primavera permite un mayor paso de luz a través de la atmósfera y mayormente radiación UV. La siguiente, por favor. Entonces tenemos una mayor radiación UV en primavera que daña fuertemente el follaje de los cultivos, combinado con, en el caso de algunos cultivos, que en primavera es cuando cosechan, entonces hay estrés por sequía que se aumenta con eso y causa un daño más severo todavía. Entonces, debemos de hacer o qué debería estar haciendo lo que estamos interesados en los cultivos o en plantas en general? Pues buscar la forma de cuantificar el problema a nivel de hoja, a nivel de planta, a nivel de suelo, a nivel de cuadro, parcela o como fuera. Hay muchos dispositivos que lo hacen y ahí están algunos de los cambios que sufren las plantas dependiendo del nivel y cómo podemos detectarlos. Entonces, cuando hablamos de temperatura de superficie de un cultivo, como en este caso un nogal, vemos que las temperaturas del follaje andan arriba de 35 y las de su entorno interno dentro de la parcela andan arriba de 70 grados. Eso crea un contraste entre la temperatura periférica al follaje y la parte media o la calle del cultivo. Si vemos esas dos imágenes, pensemos en un tiempo que un cultivo tiene estrés y sin estrés. Si vemos la gráfica de arriba, vemos que toda la nube, tenemos dos nubes, una nube de follaje y una nube de suelo desnudo. Si vemos la primera gráfica, vemos que la nube de datos está a la izquierda de los 40 y cuando vemos el periodo de sequía, vemos que la nube de datos se acerca cercana a los 50 grados. Eso nos habla del estrés importante que tiene el cultivo. Entonces, si evaluamos fisiológicamente la planta, ¿qué tenemos? Tenemos un incremento de la temperatura del aire, una baja eficiencia efectiva o operativa del fotosistema 2, que tiene un fuerte impacto en la actividad fotosintética. Entonces, incremento de la temperatura, disminución de la apertura estomática, baja eficiencia en el transporte de electrones de la fotosíntesis, entonces da consigo un daño al sistema fotosintético y la planta comienza a morir buenas partes. Si vemos otro cultivo, en el caso de las vides, sucede algo similar. Entonces, la demanda de la atmósfera es alta, el cultivo tiene un estrés, entonces hay varias opciones para poder sopesar un poco el estrés en las plantas, dado que no se pueden mover. Entonces, se usan varios productos. En esta gráfica vemos cómo algunos productos mejoran la eficiencia fotosintética que ayudan a paliar el problema. El problema siempre es que la agricultura es de costos. Entonces, si los productos son muy caros, la agricultura, aunque el producto existe, el mercado existe, pero si no lo puede comprar, pues no se aplica. Y eso está pasando con el aumento de los insumos en la agricultura. Entonces, muchos productores en la costa de Hermosillo, en el mediano plazo de 5 a 10 años, va a salir del mercado, va a desaparecer los cultivos con el nogal pecanero, posiblemente los cítricos que están aumentando en este momento van a caer también. Entonces, nuestra preocupación es esa. O sea, somos una región que produce, somos una región impactada ambientalmente. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema público para compensar
porque todo el mundo dice, el productor es rico. No, el productor todos los años sufre un estrés biótico porque no sabe qué hacer. No sabe cómo viene el año y no sabe cómo lo va a impactar si el precio o el ambiente todos los años. Gracias. Muy bien, pues agradezco a todos los panelistas, los participantes por tan interesantes exposiciones y también preocupantes, creo, ¿no? Para todos, estamos todos asombrados. Y bueno, vamos a empezar con una ronda de preguntas que hemos preparado para ustedes. Y en esta primera ocasión les voy a hacer una misma pregunta y quisiera que cada uno de ustedes me contestara desde su expertise. La pregunta es la siguiente. Hablamos de un legado hídrico para el noroeste de México. Si viajamos brevemente a la segunda mitad del siglo XX, ¿cómo el modelo de desarrollo basado en grandes presas, la expansión agroindustrial, la gestión y gobernanza de los recursos hídricos nos han conducido a una vulnerabilidad hídrica que hoy enfrentamos en la emergencia climática? Y quisiera seguir el orden que empezaron a exponer. Entonces, doctor Luis Brito, por favor, si nos pudiera contestar esta pregunta. Claro que sí. En primer lugar ha sido la ignorancia, porque se han explotado los acuíferos sin saber con exactitud cuánto volumen almacenan. Y evidentemente muchos de los estudios también se hicieron sin tener los registros suficientes. Desafortunadamente, la práctica ha mostrado que las personas que han dirigido, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional o la Comisión Nacional del Agua, no han sido personas que sean especialistas en el área de hidrología o meteorología. Y eso se ha repetido año tras año. Inclusive hay muchos escritos que mencionan que la explotación de los acuíferos e inclusive el aprovechamiento de los recursos hídricos se ha hecho precisamente sin tener la información o los datos suficientes. Y eso ha sido un problema que todavía nos afecta. Definitivamente, doctor, gracias. Doctora María Flores, ¿qué nos puede platicar? Muchísimas gracias, doctora Carmen. Creo que es una respuesta compleja y puede tener varios aristas. Al menos aquí en Baja California Sur, yo creo que la podríamos explicar como un relato de centralización del agua y una visión de abundancia del recurso hídrico que no se corresponde con la realidad de nuestra región. Creo sin duda y soy fiel creyente, doctora Carmen, audiencia que me escucha, que en México tenemos muchísimo trabajo por hacer y es un área de oportunidad impresionante con el tema del monitoreo y la toma de datos. Alrededor de todo el ciclo hidrológico, desde la parte superficial hasta la parte subterránea. Y evidentemente hemos empezado a extraer, a gestionar el agua muchas veces con datos fantasiosos, falsos, que de pronto no arrojan certidumbre ni explican la realidad tan compleja que al menos aquí en BCS nuestros acuíferos están viviendo. Entonces, el acuífero, al menos aquí en nuestra región, se ha visto como un banco ilimitado y que podemos seguir extrayendo sin ningún tipo de reparo, pero que a día de hoy tenemos unos déficits crónicos, irreparables, adicionado al tema de la intrusión salina en zonas costeras, que también es un grave problema que vivimos en BCS. Entonces, creo que este modelo de capturar, capturar y extraer no nos ha llevado a ningún buen lugar. Gracias. Sí, claro, queda muy claro, ¿no? Con los hechos actuales, ¿no? Doctor Agustín Robles, adelante, por favor, ¿qué nos puede platicar al respecto? Bueno, pues la verdad la pregunta es muy interesante. Ya, la doctora, el doctor Luis Brito, la doctora María Flores ya mencionaron cosas muy importantes. Yo para añadir y complementar sus respuestas, yo quisiera agregar, ya también lo había dicho el doctor Nicolás Pineda, que es nuestro experto en gobernanza, la planeación de mi lado, yo agregaría que a nivel nacional no solo es importantísimo contar con esta información y que se hagan estudios serios, verdaderos, porque contamos con expertise regional muy importante, pero dependemos de un sistema centralizado donde inclusive los estudios se hacen a nivel nacional o los hace un ingeniero en Ciudad de México que realmente ni siquiera ha venido a Sonora, ni conoce Sonora y no voltean a ver que tenemos una expertise muy grande en las regiones, particularmente en estas zonas del noroeste de México. A eso yo agregaría que a nivel nacional, ni regional, ni las agencias locales, estatales o federales se han dado el tiempo para desarrollar sistemas de planeación verdaderos del agua. Hacemos una planeación, como mencionaba la doctora María Flores, donde realmente utilizamos datos que no sabemos ni de dónde los generaron, pero no se han creado o se han dedicado a generar lo que yo le llamo
herramientas como tal de planeación que se han hecho en otros lugares para implementar estrategias cuando nos encontramos en estas situaciones tan graves de sequía. No necesitamos irnos muy lejos para voltear a ver algunos lugares que han logrado ser exitosos en implementar estrategias de planeación y ante todo mejorar sistemas de recolección de información de las variables de estado hidrológicas superficiales y subterráneas y que la información sea transparente para todos los usuarios. Eso es lo que yo agregaría. Sí, doctor, la transparencia creo que es también muy importante. No sé si el doctor Julio César está aquí, Bueno, nos puede sí, compartir. buenas. Adelante, doctor. Quisiera resumir lo que dijeron Luis, Agustín y María en 6 puntos, básicamente, que es, tenemos un desconocimiento de las propiedades de los acuíferos, no las conocemos correctamente, y eso nos llevó a una primera sobreexplotación. Esos y los estudios son costosos. El hacer un buen estudio hidrológico es costoso. Los estudios se hacen poco frecuentes. En el noroeste de México no tenemos estudios recientes de hace de más de 20 años, de seguro. Hay actualizaciones, pero con los datos de hace N años. Nuestra región tiene una economía de mercado que hace que se explote más y más agua. Y lo más serio es que tenemos unas autoridades débiles, por no decir corruptas, que temen aplicar la ley que existe. Y adición a lo que dijo Agustín, la transparencia. Nos falta eso, que ahí está el problema. Sí, claro. Gracias. Y para cerrar con esta pregunta, doctor Nicolás Pineda, ¿qué pasa con esto de el legado que nos dejaron, ¿no? Entendí la pregunta como que si estuviéramos a mediados del siglo XX, ¿qué haríamos diferente? ¿No? Un poco así, ¿no? Bueno, sí, es algo de la consecuencia de esas tomas de Sí. decisiones, ¿no? Sí. Yo considero que después de un siglo de centralismo cada vez más acendrado, el sistema centralizado yo creo que está rebasado, está agotado y ha fracasado. Básicamente creo yo que es necesario fortalecer lo que yo llamaría el tripié de la gobernanza, donde ha sido una pata muy fuerte la central, pero muy débil el gobierno regional y prácticamente pasiva o digamos, en términos formales, legales, no tiene muchas facultades los usuarios, o sea, la sociedad civil. Creo yo que habría que reformarlo de un sistema donde de aguas nacionales a aguas estatales, como se pretendió alguna vez, o por lo menos tener órganos reguladores que en el Estado a mí me llama mucho la atención un dato que refleja mucho el problema. En Sonora creo que son 360 y tantos mil derechos o concesiones de agua, subterráneas y superficiales. Y hay 2 inspectores de la Conagua para asegurarse que todos tengan un medidor y además cuando hay inspecciones les avisa 15 días antes que los van a ir a visitar. Y bueno, en la práctica cada quien hace lo que quiere, sobre todo en agua subterránea, ¿no? Entonces, la ley dice deben de tener medidor de tal calibre y bueno, y deben de extraer solamente lo concesionado. Creo que el resultado se ve en la sobreexplotación de los acuíferos, que creo que ha sido un tema muy rebasado. El otro problema también en los organismos municipales de agua potable y alcantarillado, ¿no? Hay un manejo totalmente político. Los directores son los compadres, los amigos del siguiente alcalde, que cambian cada 2, 3 años. En Hermosillo en 20 años tuvimos 10 directores del organismo de agua y de ahí para abajo, ¿no? El nuevo director, nuevo administrador, nuevo encargado de contratos, nuevo encargado de licitaciones, nuevo de finanzas, comercial y bueno, con muchos compromisos políticos, ¿no? Entonces así no se puede ser eficiente ni se planea y total, lo que se sacrifica es la calidad técnica de la gestión urbana del agua, ¿no? Y bueno, ya se mencionó, pues hay carencia de planeación a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, resumiendo, creo que hay que avanzar al policentrismo, dijéramos un verdadero federalismo, con una sociedad civil más fuerte, sobre todo con los usuarios que participen en las decisiones y que aprendamos a ser corresponsables. Sí, definitivamente, corresponsabilidad, ¿no? Creo que eso es algo que se debe de retener. Y bueno, siguiendo con este análisis, quisiéramos ahora unas preguntas relacionadas al diagnóstico de la crisis actual y me voy a ir dirigiendo a cada uno de ustedes de forma muy particular por la expertise que tienen y la región de estudio en la que trabajan. Y quisiera primero empezar con el doctor Luis. Este año que nos fue bien, gracias a Dios, el monzón vino fuerte. Y en este sentido, ¿qué nos dice esta temporada, no? 2005 sobre el monzón?
y cómo se ha comparado con la media histórica, ¿no? En la región. ¿Qué evidencia desde tus datos, lo que tú has analizado, doctor Luis, has visto sobre los cambios en la ocurrencia de eventos extremos en el noroeste de México? Por favor, si nos pudieras compartir. Gracias, doctora Carmen. Algo que generalmente nos puede confundir es que puede haber un año totalmente seco y en un solo día caer una tormenta que supera los niveles de lluvia. Como ha ocurrido anteriormente en Jimena, tenemos un ejemplo muy claro que afectó a Guaymas. Si no hubiera aparecido Jimena, hubiera sido un año seco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Actualmente, lo que se mide en el monitor de sequía, por ejemplo, es la sequía meteorológica. Entonces, cuando han caído lluvias como ese verano, eso no quiere decir que haya una recuperación inmediata de los niveles en las presas. Todavía tenemos problemas y eso se debe a que la sequía hidrológica, que es, digamos, la parte final de todo esto, se debe gestionar a largo plazo. La sequía hidrológica tiene que ver con los almacenamientos que hay en las presas, en los cuerpos de agua. Y ahorita Sonora todavía estamos en esa condición, todavía no se han recuperado completamente los niveles. Por lo tanto, aunque ha llovido un poco más que el año pasado, eso no quiere decir que hemos superado todavía las condiciones. Entonces, no hay que perder de vista que la gestión del recurso hídrico tiene que ser a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y eso es lo que nos hace falta. Ok, entonces todavía estamos esperando ver, ¿no? ¿Qué pasa con los siguientes meses del año? Ver cuánto se pudo recargar, digamos. Gracias, doctor. Y en ese mismo sentido, doctora María Flores ya nos platicó algo muy interesante para Baja California Sur, que realmente preocupante. Pero ¿qué nos puede decir relacionado también a este año, el monzón? Y sabemos que en esa región pues les pegan muy duro, ¿no? Las tormentas, ¿no? Los huracanes y las tormentas tropicales. Entonces, este año, ¿cómo ha sido esta evidencia que tienen sobre los cambios en la ocurrencia de eventos extremos en esta región de Baja California Sur? Y muchas gracias, doctora Carmen. Pues miren, si bien este año ha sido bastante favorecedor en tema de agua y de eventos de precipitación, bastante benéficos para la región, sí que es verdad que nuestras 6 grandes presas, tenemos 6 grandes presas aquí en Baja California Sur, los niveles actuales de almacenamiento, al menos en la mayoría de estas 6 presas, no alcanzan el 50%, estamos por debajo de la mitad del almacenamiento. Entonces, es decir, no ha habido como tal un beneficio real y tangible, al menos en ese almacenamiento, me refiero de presas. Entonces, volvemos al mismo tema. Creo sin duda, doctora Carmen, audiencia que me escucha, hay una desarticulación tremenda de lo que está ocurriendo en el agua superficial, agua subterránea y también todos los ecosistemas. Es decir, de alguna manera nos hemos centrado, al menos históricamente aquí en BCS, en manejar la oferta, es decir, encontrar más agua, más fuentes de agua, pero no hemos visionado de una forma más inteligente y estratega encontrar más demanda de agua, es decir, administrar y conservar el agua de una forma muchísimo más sostenible. Entonces, si bien, repito, ha sido un año húmedo, seguimos teniendo muchísimos problemas, al menos en la parte sur del estado, en el municipio de Los Cabos. Tema de inundaciones. Las mismas colonias se vuelven a inundar año tras año, asentamientos en zonas de riesgos en el municipio de Los Cabos. Es decir, de alguna manera seguimos desarticulando todo lo que ocurre en el ciclo hidrológico y que esto baje a la población. Creo que ahí también hay un área de oportunidad impresionante de cómo estamos comunicando estos mensajes, al menos que se generan aquí, en estos espacios académicos, y cómo la población podría adaptarlos. Gracias. Muchas gracias, doctora María. Y bueno, doctor Agustín, se ha hablado mucho de que monitorear los datos, ¿no? Que se genere esta información realmente fidedigna, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles serían estas variables críticas que se deben de monitorear? ¿Y por qué es importante mejorar los sistemas de monitoreo en cuencas y acuíferos? Bueno, excelente pregunta, ¿no? Un poco técnica y creo que muchos de los que están aquí, muchos que están en la audiencia a lo mejor quieren saber. La variable más básica del ciclo hidrológico que da cabida a que arranquen todos los procesos de escurrimientos, de generación de escurrimientos, de recarga del agua, que abastecen a los ecosistemas es la precipitación. Esa es la variable más básica que debemos de estar monitoreando y que se ha monitoreado a nivel nacional, pero sin embargo, como ya lo mencionaron algunos ponentes, la Comisión Nacional del Agua ha ido desactivando muchas de las estaciones a nivel nacional. Tenemos que, afortunadamente, ya con los avances que tenemos en la ciencia,
mecanismos satelitales, herramientas satelitales para poder hacer estimaciones de la lluvia en lugares donde antes no teníamos ni una sola forma de acceder a esta lluvia. Entonces, datos de precipitación es una de estas variables importantes. Las otras yo les llamo variables de estado, que son variables no varían tan drásticamente como la lluvia, como la climatología, como la micrometeorología. De esas me refiero ya a los escurrimientos superficiales, que es una de estas variables importantísimas que nos dicen ya un volumen de agua disponible superficialmente, que varían dependiendo del tipo de río que tenemos, intermitente o perenne. Y luego la otra variable que, como hemos platicado en este panel, es la parte subterránea, los niveles de los mantos freáticos, que es una variable que podemos utilizar para analizar la evolución histórica o la parte, le voy a llamar, de cómo están fluctuando los niveles freáticos en los acuíferos. En algunos lugares sí se está monitoreando, en otros lugares estos monitoreos se realizan, como lo mencionó el doctor Rodríguez, muy a la larga. O sea, pueden pasar, por ejemplo, en el río Sonora se han hecho 2004, 2014, 2020, cuando realmente estas variables, algunas de ellas no fluctúan tanto anualmente, pero sí tenemos que estar llevando un control de monitoreo de ellas. Esas son las que yo pudiera considerar. Y otra que quisiera yo agregar que es muy importante, porque podemos hablar de variables de estado físicas que tienen que ver con la disponibilidad del agua, pero hay una importantísima que mencionó la doctora María Flores, que es la demanda del agua, monitorear y medir cuánta agua estamos extrayendo cada uno de los usuarios. Todos nosotros necesitamos agua. Cada usuario debe de empezar a hacerse corresponsable, como decía el doctor Pineda. Sí, 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 coincido. Creo que se le cortó al doctor, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy interesante la corresponsabilidad, concuerdo también con esa parte y medir la demanda y lo que estamos consumiendo realmente. Doctor Julio César, tengo una pregunta para usted, para este sector tan dolido que es la agricultura, ¿no? La parte agrícola en esta región de Sonora, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan aquí en el estado por la falta de agua en el sector agrícola y cómo se podrían solucionar? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, como lo dijo Nicolás y Agustín y María y Luis, el problema sigue siendo el mismo. O sea, no hay una medición frecuente y si la hay, no tenemos la certeza de que sea correcta, porque quien nos la mide es un organismo que no le tenemos la confianza que se necesita. Que la sociedad civil participe en la decisión. Mientras la sociedad civil no participe en los estudios y tenga el dato y lo haga público y lo discuta, no vamos a avanzar en eso. Entonces, la alternativa es que la sociedad sea más activa, más participativa en la toma de decisión. Creo que ese es debería ser nuestra presión hacia hacia quien, al órgano de gobierno en turno que esté, es transparencia. Esa es nuestra demanda como sociedad. Sí. Gracias. Sí, concuerdo también. Muchas gracias. Y bueno, doctor Nicolás Pineda, gran experto en todos los temas de gobernanza social y el agua, ¿no? En este sentido, ¿cómo se ha manifestado esta escasez de agua en las comunidades, a nivel comunidad, ¿no? En Sonora, no sé, en otras partes del país, pero aquí en Sonora sufrimos en verano, ¿no? Los tandeos famosos, los costos, ¿no? Del uso del recurso, problemas de salud incluso asociados. Y bueno, en este sentido, ¿qué está pasando en estas comunidades y qué grupos son los más vulnerables? Bueno, son muchos temas, ¿no? Yo comenzaría señalando con un tema que no sé si se mencionó hace un momento, que la política nacional de agua está como en piloto automático. La última gran medida que se tomó fue la reforma al artículo 4 constitucional y se introdujo el derecho humano al agua. Como que eso fue pedirle la cuadratura al círculo y como que se quedó todo así, como ese juego de niños de que malíncate hay y ya nadie se ha movido, ¿no? A pesar de que debía de haberse sacado una ley general sobre el derecho humano al agua, pues estamos ya 13 años después y seguimos esperándola, ¿no? Entonces, digo que estamos como en piloto automático. También en el 2018, por lo menos los consejos de cuenca que yo seguía aquí en Sonora dejaron de operar. Probablemente tienen existencia formal,
pero ya no hay ni siquiera la simulación que había antes, que tenían reuniones cada 2 o 3 meses, que desaparecieron en su operación, ¿no? Entonces, hay como una especie de ausencia de política. Creo que en este gobierno se empieza a reactivar y por ahí hay una iniciativa de ley. Suena muy bien, muy interesante las propuestas que hagan. Mi gran temor es que se le hagan, todavía se le den más facultades a un órgano nacional cuyo presupuesto se ha reducido a la mitad en los últimos 7, 8 años. O sea, la Conagua ha perdido capacidades, ha perdido personal técnico y de querer que controle todas las transmisiones, intercambios de agua, sin tener una capacidad para hacerlo, puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, ese es un poquito resumiendo la situación. Sí. A nivel de organismos, creo que hace falta mucha regulación. Creo que hace falta un cambio legal también a nivel del uso público urbano del agua, donde realmente se creen posibilidades para planear y para el manejo técnico del agua, ¿no? No es posible que siga siendo el juguete de cada nuevo alcalde, el organismo, porque pues normalmente el organismo representa la tercera parte de los ingresos de un municipio, ¿no? Porque ahí hay dinero y pues obviamente luego eso se presta para el manejo político, ¿no? Entonces, nos falta mucho para avanzar a organismos urbanos de agua que sean eficientes, que no pierdan agua. Hay mucha agua no contabilizada y que tengan una buena planeación que realmente favorezca el bienestar, la calidad de vida, la competitividad de las ciudades, ¿no? De otra manera, pues yo lo vivo muy drásticamente en Hermosillo. Creo que en Hermosillo la vulnerabilidad número uno es el agua. Y bueno, y pues se habla de que eso detiene inversiones, le quita competitividad, a pesar de que se considera una sociedad competitiva en muchos otros aspectos. Siempre está esta espada de Damocles que es, no se resuelve una buena gestión técnica planeada del agua, ¿no? Y bueno, creo que espero con eso contestar en parte. Sí, 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 no, claro, claro, muchas gracias, doctor. Bueno, no se desesperen en el chat, ahorita les vamos a leer las preguntas que hicieron. Al final, solamente me queda una pregunta para cada panelista y estas preguntas pues van en pro de ver una posible solución para un futuro resiliente, ¿no? En estas cuestiones del agua y el cambio climático. Y en este sentido, doctor Luis, ¿cómo se pueden alinear las obras de recarga gestionada de acuíferos y obras de captación pequeñas con la ventana que tenemos, ¿no? Del monzón y estas tormentas tropicales que nos llegan para maximizar la efectividad? Ahorita que mencionaba, ¿no? Que una cosa es las tormentas y otra cosa es lo que realmente se está recargando. Entonces, ¿qué es lo que usted nos pudiera sugerir al respecto? Yo creo que uno de los problemas que más nos han afectado es el monitoreo. Y ante esto, para poder aprovechar, por ejemplo, los grandes volúmenes de eventos extremos, como las tormentas convectivas, es necesario pensar en grande y hacer inversiones en grande. Es decir, para poder captar esos volúmenes que son vastos y que nos generan muchos problemas de inundación, porque hay un drenaje deficiente. Creo que nos ha faltado propuestas así generales y el interés también del gobierno para poder captar esos excesos que se desperdician y nos causan muchos problemas. Entonces, una de las soluciones, en la mañana nos hablaban precisamente que en la Ciudad de México no funciona la captación de agua de lluvia. Son programas muy bonitos, pero a la larga no funcionan. Por eso mi insistencia, aquí en el noroeste lo que estamos observando es llueve menos, pero en grandes cantidades. Son tormentas que los modelos no alcanzan a detectar precisamente porque son muy localizados. Pero para poder lograr eso se requiere un sistema de monitoreo que pueda en un momento dado alimentar los modelos, que a su vez pueden hacer pronósticos más detallados. Entonces sí nos está faltando mucho el monitoreo para poder después planear en grande, ¿no? Y poder aprovechar esos excesos. Creo que es una de las opciones que podemos aprovechar para el futuro. Ok, pues muchas gracias, doctor. Doctora María, para zonas costeras, estas ciudades, ¿no? De la costa, ¿qué criterios se deben seguir, por ejemplo, para el reuso, ¿no? De agua potable, para, por ejemplo, por la desalinización, ¿no?
y el reuso potable del agua. Sí, muchas gracias, doctora Carmen, por la pregunta. Creo sin duda que el tema de desalinización, al menos aquí en el estado de Baja California Sur, es un tema sumamente polémico. Cuando alguien habla aquí de desalinización, levanta todas las opiniones encontradas, gente a favor, gente en contra. Es un tema complejo. Evidentemente estamos rodeados del Golfo de California, del Mar de Cortés, un mar pristino, y pues surgen algunas dudas variables, ¿no? De qué va a ocurrir, por ejemplo, con la gestión de la salmuera, con los altos costes de eficiencia energética que deben de tener estas plantas desalinizadoras. Y hay un tema que también desde la academia nos preocupa muchísimo un poco con la desalinización, y es que si bien el metro cúbico de agua, doctora Carmen, audiencia que me escucha, producto de la desalinización, ya es un metro cúbico un tanto oneroso, un tanto caro, resulta que esas plantas desalinizadoras suelen estar instaladas cercanas a la línea de costa. Después de ahí, evidentemente, tiene que mover el agua a través de un acueducto para que llegue a la ciudad o al núcleo urbano que nosotros queramos. Ok, ya que nos costó tanto ese metro cúbico producto de la desalinización, resulta que llega una red de abastecimiento de agua potable donde posiblemente estamos navegando con un 40-60% de fugas. Es una situación interesante lo que ocurre aquí con el tema de la desalinización, porque evidentemente habría algunas pérdidas. Entonces, creo que la desalinización podría usarse para sustituir la extracción de acuíferos sobreexplotados, mas no para impulsar un crecimiento exacerbado otra vez de una extracción sin límite. Creo que no debe de existir esa paradoja. O sea, en todo momento debe ir acompañado de un plan de recuperación del acuífero y de una visión a largo plazo. Lo mismo con las aguas residuales. Tenemos un área de oportunidad impresionante en México con la gestión de las plantas de tratamiento de aguas residuales. La mayoría de ellas, por no decir que casi su totalidad, no están operando al 100% de su eficiencia. Entonces, es un tema complejo, evidentemente, que me gustaría aquí cerrar mi participación con un mensaje, y es que creo sin duda, audiencia que me escucha, que el sector hídrico necesita tecnificarse. Necesitamos de veras especialistas formados en estos temas que estemos tomando las decisiones. Yo quiero mucho y abrazo mucho a los abogados, a los contadores, pero a veces me entra una tristeza y una pena que sean los tomadores de decisiones a veces en puestos de suma importancia y que no son conscientes, desafortunadamente, ni tienen a lo mejor la mentoría de alguien de su equipo para poder tomar decisiones en un sentido hidrológico e hidráulico. Creo que necesitamos profesionalizar nuestro sector. Gracias. Sí, definitivamente concuerdo, ¿no? Especialistas en los puestos de tomas de decisiones importantes cambiaría a México seguramente. Muchas gracias, doctora María. Doctor Nicolás, en las ciudades, volvamos a las ciudades, ¿qué medidas se pudieran tomar, ¿no? Para tener un impacto más rápido en este tema del agua, por ejemplo, en reducción de fugas, medición, tarifas escalonadas, todas estas acciones que pudieran tener un impacto más rápido para este uso eficiente del agua, ¿no? En las ciudades. Yo lo dividiría en dos planos, en el plano de la gestión y en el plano técnico. En el plano de la gestión, yo creo que les hace falta una zarandeada legal al marco institucional de los organismos. Hay que, me gusta cómo lo expresa la doctora Flores, ¿no? Hay que sacar a los políticos de que lo usen como su juguete, porque esos son los organismos, pues, son ahí no solamente cochinitos, ni cajas chicas, son cajas grandes. Y bueno, ahí se pagan compromisos políticos, se encargan contratos a las constructoras del trienio o sexenio, y se hacen muchos descuentos y no se instalan medidores, no se atiende todo lo que no se ve, que está enterrado en el suelo, que son las tres redes, ni la de agua potable, ni la de drenaje, ni se avanza en la línea morada, ¿no? Porque no se ve ni tiene placa, entonces hay que darle una zarandeada y una reseteada al marco legal, ¿no? El marco legal
pues aquí también es un tema muy polémico. ¿Cómo lo sacas a los políticos? Un alcalde, el primer nombramiento que le interesa es a quién va a poner en el organismo operador y obviamente quiere poner a alguien que sea de su entera confianza. Entonces, ¿y cómo nos aseguramos tampoco que no haya corrupción privada? Porque no puedo decir yo que los privados son blancas palomas, ¿no? Ellos son los mismos, los constructores y todo eso. Entonces, necesitamos avanzar a buscarle otra vez la cuadratura al círculo y ver cómo avanzamos hacia una gestión técnica, ¿no? Bueno, eso es en lo técnico. Hay que cambiar el marco institucional, necesitamos, por ahí vienen, espero yo, cambios legales a nivel nacional. Ojalá y permitan una mayor diversidad en los estados, porque es un absurdo que tenemos la misma marco legal aquí en Sonora que en Guerrero, que en Campeche, que en Veracruz, y allá tienen 1800 milímetros de lluvia y aquí, bueno, Baja California tiene 10 o 15 milímetros, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sin embargo, nos movemos en el mismo marco legal, las autoridades tienen que cambiar cada 3 años. Entonces, bueno, no quiero perderme. Hay que modificar y mejorar, depurar, resetear el marco institucional de gestión. Segundo elemento, y lo voy a tratar muy brevemente, hay que avanzar en la medición para la eficiencia, ¿no? Yo creo que esto vale también para la agricultura, para el agua subterránea. Yo lo veo muy claro en las ciudades. Si no se mide, no se puede mejorar. Y aquí Hermosillo tiene, pues 51% de los usuarios están medidos, tienen medidores y el otro 49% no. En una ciudad en la que, pues hay que buscar, medir, digamos, cuidar el recurso. Entonces, aquí se han impulsado sectores hidrométricos, todavía falta mucho avanzar en la medición. Ese sería un aspecto técnico. El otro aspecto técnico es en el reuso de las aguas residuales. Ya lo decía también la doctora Flores. Hay un recurso cuantioso, casi la misma cantidad de agua que consume la ciudad, es la misma cantidad de agua que tenemos de aguas residuales y es un recurso para áreas verdes, para industria. Y ahí lo dejo. Por ahí creo yo se pudiera detallar más las líneas de gestión, pero ahí lo pondría yo. Ay, muchas gracias, doctor Nicolás. Y bueno, hablando también ahora para la agricultura, ¿no? Este sector agrícola, ¿qué paquete de medidas, doctor Julio César, se podrían aplicar para generar un ahorro significativo de agua sin sacrificar, obviamente, ¿no? El valor de la producción, ¿no? Que obviamente dependemos todos, ¿no? Para el alimento. Entonces, Sí, pero ese es un tema que tiene décadas. En la parte norte del estado, lo que es agua subterránea, sí se ha eficientado. O sea, ha desaparecido el riego rodado o riego por gravedad. Entonces, cada productor tiene un medidor. Si el medidor no mide correctamente o no se mide, no es responsabilidad, es corresponsabilidad del Estado mexicano a través de la Conagua hacer su trabajo de manera correcta. Hay sanciones, todo legislativo, es un marco legislativo que permite a la Conagua ejercer. Como dijo Nicolás, pues hay una deficiencia de plantilla laboral, o sea, hay poca gente, entonces no puede medir. Y si vamos al ejemplo de la Costa de Hermosillo, quien mide es los mismos productores o bajo la supervisión de la Conagua. Entonces, los datos tampoco son públicos. Si tú vas a la oficina de la Conagua y les quiero conocer niveles piezométricos del acuífero N, pues no los vas a obtener. O te lo van a dar de 20, 30 años atrás cuando ya no te sirven. Del punto de vista a nivel de piso de superficie, se mide. O sea, ahí el productor define qué tanto va a gastar en base a su dotación que tenga y él dice, bueno, hasta aquí puedo hacerlo y si me paso de más, pierdo mi dotación, compro agua. Pero realmente en la parte de aguas subterráneas, la parte de Guaymas hacia el norte, el agua se mide porque sale a través de un tubo y es potencialmente medido. Entonces, la única solución es que el gobierno o la autoridad ejerza su derecho y la sociedad le exija al gobierno que sea transparente. Y ahí podemos arreglar todo lo que dice Nicolás. Ahí se puede arreglar todo. Si la sociedad exige al gobierno que cumpla, a nuestros legisladores, a nuestros gobernadores municipales, ahí está todo nuestro problema. O sea, somos una sociedad poco participativa. Cuando hay una demanda social, no
participamos activamente, no nos reunimos, no presionamos. Creo que creo que estamos fallando como sociedad más que el gobierno no esté fallando. Nosotros hemos sido lo que le hemos fallado al gobierno porque no lo hemos obligado a ser transparente. Gracias. Gracias, doctor. Sí, concuerdo, ¿no? Tenemos la transparencia, creo, es un tema que ha venido recurrentemente en este panel. Doctor Agustín, definitivamente tiene gran experiencia en este trabajo relacionado con el agua y en comunidades, ¿no? Todo, sobre todo en el río Sonora. Y en ese sentido, su experiencia que le dio trabajar con estas comunidades, ¿no? En este río pues tan problemático, ¿no? Por la contaminación que ha sucedido ahí. ¿Usted qué piensa que puede asegurar una participación comunitaria efectiva, incluyendo a pueblos originarios en los planes, por ejemplo, de sequía y asignación de agua? Esto pudiera beneficiar, ¿no? Grandemente al uso, ¿no? Del recurso en el estado y en la región. Sí, bueno, Carmen, doctora, realmente esta pregunta ya lo hemos estado platicando a lo largo de la charla y yo quisiera profundizar un poco más y con la experiencia que hemos tenido en el río Sonora, lo que ha ocasionado en grandes partes del territorio nacional, en el noroeste de México en particular, cuando hemos estado sobreexplotando y manejando tan malmente, hemos sido ejemplo internacional de cómo manejar mal un recurso hídrico. Lamentablemente así nos han visto en muchos lugares, particularmente el manejo del agua subterránea. Eso ha ocasionado una desconfianza muy grande de los pobladores y como mencionaba ahorita el doctor Rodríguez, realmente hay una poca participación de la ciudadanía. Esa poca participación a veces se debe a un legado que viene de muchos y muchos años de desconfianza en las autoridades, en la forma en la que están administrando. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a trabajar en el río Sonora a partir de lo que ocurrió con el derrame? Tuvimos dos experiencias muy importantes. Una experiencia del derrame que ocasionó una gigantesca desconfianza porque a 11 años del derrame no se ha remediado el río Sonora, se hicieron soluciones a medias. Tenemos un grupo de comunidades y pobladores que se encuentran extremadamente molestos y que han estado clamando por información para ellos entender lo que está ocurriendo ya no con el ecosistema y con la cuenca, sino con sus propios cuerpos y las implicaciones que tienen en la salud humana. Entonces ya estamos llegando a niveles de enojo y de rabia que tienen que ver con los problemas de contaminación. Y la pregunta de cómo lo podemos resolver o cómo podemos ir caminando, de ahí que yo a mi presentación le pusiera el título de problemas perversos del agua. No hay una solución única y el problema ya es tan complicado debido a la desconfianza tan crónica que hay de la población. Una de las únicas formas que hemos estado logrando restablecer esta confianza es a través de la transparencia de información. Toda la información que tengamos disponible como científicos, como agencias de gobierno, tiene que ser pública y tiene que ser acceso de una forma en que personas de la primaria, muchachos, niños, jóvenes, adultos, todas las personas puedan tener acceso a la información y entenderla. No se trata nada más de nosotros como científicos de publicar papers, sino de buscar mecanismos en los que la información técnica científica pueda ser entendida por todas las personas de la sociedad. Eso es una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando mucho en la cuenca del río Sonora. Hemos creado museos de información, mundos de realidad virtual, muchas plataformas donde ponemos a prueba diversos mecanismos de cómo comunicar un dato técnico. Ir a las comunidades es muy importante. Jornadas informativas en plazas públicas. La mayoría de la información que se presenta por agencias de gobierno, tristemente, son presentaciones de PowerPoint de 2 o 3 diapositivas que realmente no ayudan a esto porque la gente termina con mayor desconfianza de la que ya tenían. Entonces hemos estado trabajando, inclusive doctora, usted ha participado en estos proyectos donde realmente le hemos apostado mucho a promover la transparencia de información en todos los niveles, es liberar la información y cuando la información no la comprende la ciudadanía, ayudarles a entenderla, transcribirles, interpretarla, ayudar a hacer videos de TikTok, de YouTube, para que los artículos científicos realmente los comprendan las implicaciones que tienen de los hallazgos científicos. Entonces yo con eso
abordaría a la discusión que han presentado mis compañeros y brevemente quisiera agregar que las soluciones que han estado mencionando son muy importantes. Yo complementaría estas soluciones de infraestructura con agregar algo muy importante que no se ha utilizado en toda la parte noroeste de México, las aguas pluviales. Las aguas pluviales es un recurso en las ciudades importantísimo y debemos de buscar infraestructura verde, descentralizada. Sí creo que infraestructura de grandes proyectos son importantes, pero no masivos, sino invertir grandes cantidades de dinero en descentralizar la forma en la que estamos implementando estas obras de infraestructura. Ya se ha puesto a prueba en otros países y está funcionando. Ciudades esponja, donde se ha descentralizado totalmente la forma en la que se está administrando la infraestructura a través de proyectos estratégicos en los lugares claves de la ciudad, donde se puede recolectar el agua pluvial, recargarla a un acuífero y en el acuífero se disminuye las pérdidas por evaporación y luego la sacamos y la podemos tratar para poderla utilizar en lo que queramos. Definitivamente la infraestructura verde, ¿no? Una solución basada en la naturaleza para recargar agua en las ciudades. Muchas gracias, doctor, por su experiencia y por su participación, igual a todos los panelistas. Ahora me voy a permitir leer unas preguntas del público. Litsi Valencia nos pregunta, muy interesante toda la información expuesta. Le gustaría saber qué limitaciones se enfrentan los sistemas de monitoreo climático hidrológico en zonas rurales o marginadas y cómo se puede mejorar la conexión entre datos climáticos, hidrológicos y socioeconómicos para gestión del agua. Doctor Luis, no sé si nos puede ayudar con esa pregunta. Claro que sí. Creo que mucho de las consecuencias de no tener un sistema de monitoreo amplio en un país montañoso como México tienen que ver con la falta de visión. Ya hemos tenido experiencias muy amargas. En 2009, por ejemplo, el Banco Mundial le proporcionó un crédito a México por 106.2 millones de dólares para modernizar el Servicio Meteorológico Nacional. Se hizo un estudio que costó 5 millones de dólares para poder justamente identificar cuáles fallas existían en el monitoreo y qué necesitaba el Servicio Meteorológico Nacional para modernizar toda la infraestructura que tiene. A raíz de eso se prestó 106 millones. Fue un periodo de 10 años para que se completaran 10 años. Eso fue en 2012, se firmó el contrato en 2012. Ahora, pasaron 3 años y no se gastó un solo dólar porque el gerente que ocupó en ese entonces el Servicio Meteorológico Nacional era un abogado que tenía un doctorado en el IMTA, pero con mucha falta de visión. Es decir, una persona que ni siquiera tenía la mínima preparación para tener una visión amplia, no le interesó y simplemente sacó a la luz que no se había gastado un solo dólar y por tanto se regresó todo ese recurso. ¿Qué es lo que necesitábamos? Radares, estaciones meteorológicas, toda una infraestructura, observadores, salarios, etcétera, y no se hizo. Entonces, esos son uno de los problemas que hemos ido hemos ido arrastrando a través de los años y aún no se ha resuelto. Entonces, las soluciones que se proponen de que sí se puede monitorear y demás, requiere mucho de recursos, pero de gente que esté con una visión y con un sentido precisamente de servicio para poder resolver esos grandes problemas, no solamente en el noroeste de México, sino en todo el país. Gracias. Gracias, doctor Luis. Bueno, al Jaime Morales ya le contestó el doctor Luis en el chat. Otra pregunta de Marco Ulloa. En caso que tengan planeado, perdón, a nivel de la gente, dice, se sabe que existe mucha explotación y sobreexplotación ilegal de los mantos acuíferos. ¿Es posible realizar alguna estimación del volumen extraído ilegalmente que no figura en los balances oficiales? Uy, qué difícil pregunta, no sé quién la quiere abordar. Bueno, Doctora María, ¿no? la puedo Agustín. contestar yo. Adelante, Julio César. Sí se puede hacer y solo se requiere tener piezometrías anuales, que es el tema. O sea, como decía Agustín, no está, los estudios no son recientes, no se hacen periódicos, no se hacen públicos. Entonces, si tienes un estudio hidrogeológico correcto y tienes las piezometrías, puedes saber el agua perdida año a año. Tienes un registro de REPDA, de derechos autorizados para extracción, entonces puedes sacar por diferencia. Eso se podría hacer simplemente si hubiera lo que hemos pedido todos, transparencia. Sí, claro, los datos están, pero no accesibles a veces. No son suficientes, uno. Y aparte no están públicos. Sí. ¿Y quién supervisa al Estado
que el dato sea correcto. No, o sea, no hay confianza. Ok, Es una de las cosas importantes. muy Entonces, bien. creo que Agustín puede complementar ahí. Gracias. No sé, ¿alguien más quiere complementar o pasamos a otra pregunta? Marco igual nos pregunta, ¿han clasificado la sequía con la humedad del suelo? ¿Las sequías del 2023 fueron sequías lentas o sequías rápidas, lo que le llaman flash drought? No sé. Sí, yo quisiera tomar, doctora, un poco la respuesta Ok. y los compañeros quieren complementar un poco. El programa de monitoreo de sequía de México utiliza diversos índices para poder caracterizar y clasificar las sequías. Entre ellos está el índice de sequía de Palmer, otros índices más, el NDVI, que es de la vegetación, etcétera. Así es que así se toma en cuenta. En este caso, la sequía que estamos padeciendo lleva ya varios años. Inclusive estamos ya casi en el tercer, cuarto año de sequía, por lo tanto no es una sequía momentánea o repentina, ni tampoco una sequía lenta, más bien es una sequía lenta que ya lleva muchos años y que todavía no hemos superado, aun cuando este año llovió más que el año anterior, pero todavía las condiciones no apuntan a que se haya terminado del todo. Entonces, con eso quiero responder. Gracias, doctor. Adelante, doctor Agustín. Bueno, yo quisiera complementar, es una pregunta muy importante y tiene que ver un poquito con lo que me preguntaban hace ratito de las variables de estado. La humedad del suelo, tenemos, afortunadamente ha habido bastantes avances en la investigación. Ya hay sistemas de radar, sistemas satelitales que nos permiten estar monitoreando la humedad del suelo espacialmente áreas mucho más grandes. La humedad del suelo es una variable de estado, no le llamo variable de estado porque cambia muy drásticamente. Es muy cambiante en tiempos muy cortos, dependiendo de cuánta agua tenemos disponible, pues la humedad del suelo va a estar cambiando. Entonces depende mucho del momento en el periodo de tiempo que la estamos midiendo. Para cuestiones agropecuarias, que aquí está el doctor Rodríguez, nos puede aclarar esto también, es una de las variables más críticas para determinar en qué momento debemos de aplicar agua a los riegos, a los cultivos. Entonces, a escala de aplicación en la agricultura es una variable importantísima que debemos de estar monitoreando, pero para efectos de monitoreo de la sequía es una variable que ocurre de una forma muy rápida, o sea, se va, así como llega el agua, se evapora y perdemos esa humedad. Entonces, no funciona mucho como para poder hacer planeación a mediano y largo plazo, pero sí funciona mucho para ver lo que está ocurriendo dentro de una misma temporada o dentro de lo que está ocurriendo con una misma tormenta o para hacer un uso más eficiente en un cultivo, en una región particular. Y tenemos afortunadamente que voltear a ver a la innovación en la ciencia que se está dando en percepción remota, en que se están lanzando satélites muy modernos que están estimando prácticamente ya todas las variables del ciclo hidrológico para nosotros poder tener información de mayor precisión, de mayor resolución espacial. Y yo quisiera agregar que pues esta información, esta pregunta es tan importante para que la escuchen tomadores de decisión que se encuentren posiblemente en la decisión y que empiecen a incorporar este tipo de herramientas en sus mecanismos de tomar decisiones. Gracias, doctor Agustín. Muy bien, sus respuestas muy amplias. Se me había pasado una de Enrique Serrano que nos preguntaba que pues realmente es preocupante la escasez de agua en el noroeste y que esta situación se puede extrapolar a Sinaloa y Nayarit. No sé, ahí ustedes, climatólogos, hidrólogos, ¿qué Sí, piensan? a mí me gustaría, digamos, tratar de decir algo, doctora, con respecto a esa pregunta. Es que entre los recursos que todavía no hemos estudiado a detalle son los bancos de niebla. Y justamente en Nayarit y Sinaloa y toda la costa del Pacífico en la península son muy recurrentes los bancos de niebla, pero conocemos muy poco. No solamente colocar atrapanieblas, hay que entender cuáles son los procesos meteorológicos que dan o que están asociados a la formación de bancos de niebla para poder identificar los sitios que pueden ser más redituables para colocar trampas. Eso es lo que nos hace falta. Deberíamos de aprovechar este recurso y poder cuantificarlo para saber al menos qué volumen es posible de aprovechar con la cosecha de nieblas. Eso nos hace falta. Y creo que también es un recurso que no hemos aprovechado o no hemos sabido aprovechar. Y eso aplica también para, evidentemente, Nayarit, que los bancos de niebla son muy recurrentes, y lo mismo en Sinaloa. Sinaloa, mayor humedad, ¿no? Bueno, creo que ya no hay más preguntas en el chat. Entonces, ¿qué les parece si vamos cerrando? Tenemos que un minuto cada quien para hacer un último comentario, lo que quieran
informar. Si gusta iniciar, doctor Nicolás Pineda. Bueno, yo resumiría esta visión mía de la gobernanza, pues hay que invitar a un actor que ha estado ausente, que es los usuarios del agua, la sociedad civil. Creo yo que hay que empoderar y darle facultades a los consejos de cuenca. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero hay que avanzar en ese sentido. Creo que las autoridades deben de estar más cercanas y no en Insurgente Sur, Ciudad de México, donde se concentra toda la información y de ahí se distribuyen todos los conocimientos técnicos de muchos aspectos de la gestión del agua. Pues ahí, y creo yo también, algo que traigo de aquí es la importancia de la información, ¿no? La información, la medición, ¿no? Por ahí decía, creo que el doctor Robles, son gentes que a veces ni conocen el estado y son las que procesan la información. Entonces, creo yo que los más interesados en más y buena información es localmente, ¿no? Entonces, creo yo que avanzar en eso y pues yo diría la información, la medición es una tarea que hay que desempeñar. Ahorita que mencionaban el monitoreo de la información, creo que hay que romper el monopolio de la información oficial en términos climatológicos. En Hermosillo solamente se toman como oficiales 2 estaciones hidrométricas y cuando hay una persona de la sociedad civil que da estimaciones meteorológicas mucho mejor y toma información de muchos otros medios que son sociales. Y bueno, creo que algo sucede con las estaciones hidrológicas. También solamente hay muy pocas oficiales y hace falta que la sociedad participe, instituciones académicas, grupos de usuarios, etcétera. Bueno, no quiero abusar. Gracias. Sí, gracias. Doctora María, por favor, un comentario de cierre. Sí, muchísimas gracias, doctora Carmen, audiencia que me escucha. Wow, es un tema sin duda que da aquí para estar 2 horas hablando todas y todos. Me quedo con una anécdota, una reflexión que alguna vez escuché en algún foro aquí en Baja California Sur, donde yo preguntaba por qué no tenemos ninguna estación hidrométrica en Baja California Sur. Cero hidrométricas en Baja California Sur. Y me decían, pues es que casi nunca llueve, María, entonces, pues ¿para qué medimos nuestras escorrentías? Ese tipo de diálogos, ese tipo de narrativas, evidentemente nos llevan a una situación de no retorno. Lo que no se mide no se puede cuidar. Tenemos un área de oportunidad impresionante en la medición y lo voy a recalcar con el tema del monitoreo de datos, tanto superficiales como de la hidrología subterránea. También lo que no está argumentado en la legislación no se puede sancionar. Nos hace falta muchísimas sanciones en el tema hídrico, de malas praxis, malos usos y de obviamente brigadas de monitoreo en campo. Pero todo esto que estoy comentando, y con eso voy a cerrar, es que si no tenemos suficiente inversión ni presupuesto y por lo tanto el área hídrica sigue sin ser una prioridad nacional, estamos perdidísimos. Porque en la narrativa y en el diálogo se menciona que sí es, pero cuando revisas los presupuestos te das cuenta entonces que es otra la realidad. Entonces, creo que con esto cerraría mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Agustín, le cedo la palabra para un cierre. Bueno, muchas gracias. Yo voy a aclarar un poquito, nada más para mencionar la importancia de lo que ocurrió en el río Sonora y cómo eso está trascendiendo mucho en la transparencia de información. El derrame del río Sonora que ocurrió en el 2014 derramó 40,000 metros cúbicos de material acidulado que contenía altas concentraciones de metales pesados y metaloides. Y a raíz de este derrame que ocurrió hace 11 años, pues ya se están viendo afectaciones en problemas de salud, leucemia, cáncer, problemas cognitivos, afectaciones en mucha población del río Sonora. Entonces, hubo una pregunta por ahí donde me pidieron que clarificar eso. Y como cierre, yo también quisiera hacer una reflexión similar a la de la maestra María, donde realmente nosotros tenemos que voltear a ver, lo ha dicho el doctor Nicolás, este sentimiento del centralismo, esto que yo les mencionaba de que no nos voltean a ver, que a veces nos sentimos nosotros, como dicen muy típicamente, porque somos de provincia, nosotros no sabemos administrar el agua. Entonces yo quisiera hacer una reflexión y una invitación, realmente volteen a ver a que hay una nueva generación, habemos una nueva generación de investigadores muy preparados, con mucha información, con muchas herramientas y con mucha energía de querer hacer las cosas mejor.
y a veces topamos con pared porque las generaciones no nos dejan entrar a trabajar o no quieren trabajar con nosotros. Entonces, como decimos en Sonora, a mí me ha tocado mucho, ¿no? Que nos quieran chamaquear, que nos dicen, es que este es un jovencito, él no sabe. Sí. Pero realmente no somos jovencitos, somos personas extremadamente preparadas, tenemos muchos años de experiencia y ya es momento que nos den oportunidad de demostrarles que podemos administrar y mejorar la forma en la que se ha administrado el agua a lo que hicieron las generaciones anteriores. Definitivamente, Agustín, tenemos mucho valor en México, investigadores valiosos, coincido. Doctor Luis Brito, rapidito, algo que quiera decir para cerrar. Sí, yo lo que quiero nada más mencionar un poco a la doctora María Sandra Flores, solo para indicarle y también a la audiencia. En 1928, en el arroyo San Juan en Santa Rosalía, se colocaron los primeros linígrafos de Baja California, ahí en Baja California Sur, e inclusive en México. ¿Qué pasó después? Bueno, es falta de visión, porque después de algunos años alguien dijo, ya es suficiente, no hay más que medir. Entonces, yo creo que, vuelvo a insistir, ha sido falta de visión y creo que una de las formas en que podemos resolver ese problema que nos ha ido arrastrando es que debería existir un organismo técnico que evalúe el desempeño de los tomadores de decisión, sobre todo en organismos operadores. Me refiero en este caso, a la Comisión Nacional del Agua, a todos aquellos que toman decisiones en la gestión del recurso hídrico. Porque, ocupan su puesto, que a veces es un puesto político nada más con intereses personales, pero una vez que terminan su gestión, nadie los evalúa. Nadie decide si hicieron bien su trabajo. Nadie evalúa qué tanto ayudaron o perjudicaron en su puesto. Y por lo tanto ellos continúan ocupando más puestos. Creo que un organismo que realmente esté conformado por especialistas, que regule a quién realmente se coloca en el puesto, es lo que nos hace falta para poder dar impulso realmente a la solución de problemas reales. Y con eso termino mi participación. Muchas gracias, doctor Luis. Y ya por último, doctor Julio César, no sé si Bueno, tenga algo más que sí, añadir. bueno, comentario de Luis. Ha habido buenos funcionarios en el gobierno. El problema es que la decisión es política. Ese ha sido el mayor problema de nuestro país. Y la sociedad no empuja. Entonces, yo quisiera resumir toda la reunión que hemos tenido en 5 puntos. Es medición. Nos falta medir. Nos falta una supervisión por la sociedad. Nos falta grupos de investigadores que hagan análisis de los datos de manera correcta y los divulguen, como decía Agustín, una forma simple que la sociedad le entienda. Eso significa que necesitamos tener grupos de sociólogos o comunicólogos que nos ayuden a divulgar esa información. Y finalmente, algo que todos sabemos, pesos. Nos falta invertir donde debemos invertir de manera correcta, que no sea tan político, que sea un aspecto más técnico y que esa decisión técnica tenga una implicación política, no que primero sea política y después técnica. Eso nos va a hacer diferentes en algún momento, porque no participamos, y ese ha sido mi dolor, como sociedad no participamos y presionamos al gobierno que tome decisiones correctas. Y pues gracias por la invitación. Gracias, doctor. Bueno, no me queda más que agradecerles a todo el público, a mis panelistas queridos, un abrazo caluroso y caluroso, lo digo realmente desde Hermosillo, Sonora. Admiración para todos y gente de México y de este panel y de este congreso increíble. Nos veremos el próximo año y les agradezco su asistencia y a quedarse hasta el final, ¿eh? Un aplauso para todos y bonita tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Saludos. Saludos. Gracias a todos. Saludos a Saludos, todos. muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y con esto cerramos el día de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana para continuar con la programación del Congreso. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bye.